El perfume de Patrick Süskind. 14ª lectura. Era el tiempo de los narcisos. Madame Arnulfy los cultivaba en pequeñas parcelas de tierra que poseía a los pies de la ciudad, en la gran cuenca, o los compraba a los campesinos con quienes regateaba sin piedad por cada partida. Las flores se entregaban apenas abiertas, en canastas que eran vaciadas en el taller, formando voluminosos pero ligeros montones de 10.000 capullos perfumados. Mientras tanto, Drouot hacía en una gran caldera una sopa espesa con sebo de cerdo y de vaca que Grenouille debía remover sin interrupción con una espátula de mango largo hasta que el primer oficial echaba en ella las flores frescas. Estas flotaban un segundo sobre la superficie como ojos horrorizados y palidecían al desaparecer en la grasa caliente, sumergidas por la espátula, y casi en el mismo momento se ablandaban y marchitaban, muriendo al parecer con tal rapidez que no les quedaba otro remedio que exhalar su último suspiro perfumado precisamente en el líquido que las ahogaba, porque Grenouille lo descubrió con un placer indescriptible. Cuantas más flores se echaban a la caldera, tanto más intensa era la fragancia de la grasa. Y ciertamente no eran las flores muertas lo que seguía exhalando perfume, sino la propia grasa que se había apropiado del perfume de las flores. Pronto la sopa se espesaba demasiado y entonces debían verterla a toda prisa en un gran sedazo para eliminar los cadáveres exprimidos y añadir más flores frescas. Entonces volvían a remover y colar durante todo el día y sin descanso, pues el negocio no permitía dilaciones y al atardecer toda la partida de flores tenía que haberse cocido en la caldera de grasa. Los restos, para que no se perdiera nada, se hervían en agua y pasaban por una prensa de tornillo para extraerles las últimas gotas, que todavía daban un aceite ligeramente perfumado. El grueso del perfume, sin embargo, el alma de un océano de flores, permanecía en la caldera, encerrado y conservado en una repulsiva grasa de tono blanco grisáceo que se solidificaba poco a poco. Al día siguiente se continuaba la maceración, como se llamaba este proceso. Calentar de nuevo la caldera, colar la grasa, cocer más flores y así día tras día, de sol a sol. El trabajo era agotador. Grenouille tenía los brazos pesados como el plomo, callos en las manos y dolores en la espalda cuando se tambaleaba hasta la cabaña. Drouot, que era 3 veces más fuerte que él, no le ayudaba nunca a remover la sopa y se contentaba con echar las ingrávidas flores, cuidar del fuego y de vez en cuando, con la excusa del calor, irse a tomar un trago. Pero Grenouille no se rebeló. Sin la menor queja, removía los capullos en la grasa de la mañana a la noche y apenas se daba cuenta de su fatiga durante el trabajo, porque nunca dejaba de fascinarle el proceso que se desarrollaba ante su vista y bajo su nariz. El rápido marchitamiento de las flores y la absorción de su fragancia. Al cabo de un tiempo decidió Drouot que la grasa ya estaba saturada y no podía absorber más aroma. Apagaron el fuego, filtraron por última vez la espesa crema
y la vertieron en recipientes de loza, donde no tardó en endurecerse, convertida en una pomada de maravilloso perfume. Esta era la hora de Madame Arnulfy, que se acercaba a probar el valioso producto, etiquetarlo y apuntar en sus libros con la mayor exactitud todos los datos sobre calidad y cantidad. Después de cerrar personalmente los tarros, sellarlos y llevarlos a las frescas profundidades de su sótano, se ponía... Yes, tú. Shh, Pulga. Tranquila. Oye. Ay, disculpen la interrupción. A ver, ¿dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Perdón. Ay, ¿dónde me quedé? Después de cerrar personalmente los tarros, sellarlos y llevarlos a las frescas profundidades de su sótano, se ponía el traje negro, cogía el crepón de viuda y hacía la ronda de los comerciantes y vendedores de perfumes de la ciudad. Con palabras conmovedoras describía a los caballeros su situación de mujer sola, escuchaba ofertas, comparaba precios, suspiraba y por último vendía o no vendía. La pomada fragante se conserva mucho tiempo en un lugar fresco y ahora los precios eran demasiado bajos. ¿Quién sabe? Tal vez subirían en invierno o en la primavera próxima. También merecía la pena considerar si no le saldría más a cuenta, en vez de vender a estos explotadores, unirse con otros pequeños fabricantes y enviar por barco un cargamento de pomada a Génova, o tomar parte en la feria de otoño de Beaucaire. Arriesgadas empresas, sin duda, pero muy provechosas en caso de tener éxito. Madame Arnulfy sopesaba cuidadosamente estas diferentes posibilidades y muchas veces se asociaba y vendía una parte de sus tesoros o las rechazaba y cerraba el trato con un comerciante por su cuenta y riesgo. Si durante su visita sacaba, sin embargo, la conclusión de que el mercado de las pomadas estaba saturado y no daría un giro favorable para ella en un futuro próximo, volvía al taller a paso rápido, haciendo ondear el negro velo, y encargaba a Drouot el lavado de toda la producción para transformarla en Saint-Axouloué. Y entonces subían de nuevo la pomada del sótano, la calentaban con el máximo cuidado en ollas cerradas, le añadían el mejor alcohol y la mezclaban a fondo por medio de un agitador incorporado accionado por Grenouille. Una vez de vuelta en el sótano, la mezcla se enfriaba rápidamente y el alcohol se separaba de la grasa sólida de la pomada y podía verterse en una botella. Ahora constituía casi un perfume, pues poseía una enorme intensidad, mientras que la pomada había perdido la mayor parte de su aroma. De este modo, la fragancia floral había pasado a otro medio. La operación, sin embargo, no estaba terminada. Después de un minucioso filtrado, a través de grasas que impedían el paso a las más diminuta partícula de grasa, Drouot llenaba un pequeño alambique con el alcohol perfumado y lo destilaba a fuego muy lento. Lo que quedaba en la cucúrbita, una vez volatizado el alcohol, era una minúscula cantidad de líquido apenas coloreado que Grenouille conocía muy bien, pero que nunca había olido en esta calidad y pureza en casa de Baldini ni en la de Runel. La esencia pura de las flores,
su perfume absoluto, concentrado 100.000 veces en una pequeña cantidad de Sens Absolue. Esta esencia ya no tenía un olor agradable. Su intensidad era casi dolorosa, agresiva y cáustica. Y no obstante, bastaba una gota diluida en 1 litro de alcohol para devolverle la vida y la fragancia de todo un campo de flores. El resultado era terriblemente exiguo. El líquido de la cucúrbita solo llenaba 3 pequeños frascos. Del perfume de 100.000 capullos solo quedaban 3 pequeños frascos. Pero aquí en Grace ya valían una fortuna. Y muchísimo más si se enviaban a París, Lyon, Grenoble, Génova o Marsella. La mirada de Madame Arnulfy se enterneció al mirar estos frascos. Los acarició con los ojos y contuvo el aliento mientras los cogía y cerraba con tapones de cristal esmerilado, a fin de evitar que se evaporase algo de su valioso contenido. Y para que tampoco escapara en forma de vapor después de tapado el más insignificante átomo, selló los tapones con cera líquida y los envolvió en una vejiga natatoria que sujetó fuertemente al cuello del frasco con un cordel. A continuación, los colocó en una caja forrada de algodón que guardó en el sótano bajo 7 llaves. En abril maceraron retama y azahar. En mayo, un mar de rosas cuya fragancia sumergió a la ciudad durante todo un mes en una niebla invisible, dulce como la crema. Grenouille trabajaba sin parar, humilde, con una docilidad propia de un esclavo, desempeñaba todas las tareas pesadas que le encomendaba Drouot. Sin embargo, mientras parecía apático, removiendo, emplastando, lavando tinas, limpiando el taller o acarreando leños, ninguna de las cosas esenciales del negocio escapaba a su atención. Nada sobre la metamorfosis de los perfumes. Con más precisión de la que Drouot habría sido capaz, es decir, con su nariz, seguía y vigilaba la transformación de los aromas a partir de los pétalos de las flores, pasando por el baño de grasa y alcohol, hasta terminar en pequeños y valiosos frascos. Olía, mucho antes de que Drouot lo admitiera, cuando la grasa se calentaba demasiado. Olía
cuando los capullos ya estaban marchitos, cuando la sopa estaba saturada de fragancia. Olía lo que pasaba en el interior de los matraces y el momento preciso en que debía ponerse fin al proceso de destilación. Y de vez en cuando expresaba su parecer, por cierto, sin comprometerse y sin abandonar su actitud servil. Tenía la impresión, decía, de que la grasa empezaba a estar demasiado caliente. Le parecía que había llegado el momento de colar. Creía que ya se había evaporado el alcohol del alambique. Y Drouot, que desde luego no poseía una inteligencia superior, pero tampoco era tonto del todo, comprendió con el tiempo que sus decisiones eran más acertadas cuando hacía o mandaba hacer justo lo que Grenouille creía o le parecía. Y como Grenouille no se expresaba nunca con arrogancia o aires de sabelotodo, y porque jamás, y sobre todo nunca en presencia de Madame Arnulfy, ponía en duda ni siquiera irónicamente la autoridad de Drouot y su posición preponderante como primer oficial, Drouot no veía razón alguna para no seguir sus consejos e incluso para no dejar en sus manos abiertamente cada vez más decisiones. Muy pronto Grenouille ya no se limitaba a remover, sino que cebaba el horno, calentaba y colaba, mientras Drouot iba en un salto a la Quatre Dauphins a beber un vaso de vino, o subía a cumplir con Madame. Sabía que podía confiar en Grenouille, y éste, aunque tenía que trabajar el doble, disfrutaba estando solo, perfeccionando el nuevo arte y haciendo de vez en cuando pequeños experimentos. Y comprobó con inmensa alegría que la pomada preparada por él era incomparablemente mejor y su Essen Absolue varios grados más pura que la obtenida por Drouot. A finales de junio empezó el tiempo de los jazmines. En agosto, el de los nardos. El perfume de ambas flores era tan exquisito y a la vez tan frágil que no sólo tenían que cogerse los capullos antes de la salida del sol, sino que requerían una elaboración muy especial y delicada. El calor mermaba su fragancia, el baño repentino en la grasa caliente de la maceración la habría destruido por completo. Estos capullos, los más nobles de todos, no se dejaban arrancar el alma con facilidad. Era preciso sacársela a fuerza de halagos. Se esparcían en una sala especial para el perfumado, sobre placas untadas de grasa fría o se tapaban con paños empapados de aceite, donde se dejaban morir mientras dormían. Al cabo de 3 o 4 días ya estaban marchitos del todo, después de traspasar su perfume a la grasa y el aceite. Entonces se quitaban con cuidado y se esparcían flores frescas.
Este proceso se repetía 10 e incluso 20 veces, y cuando la pomada había absorbido toda la fragancia y los paños podían escurrirse para obtener el aceite perfumado, ya había llegado el mes de septiembre. El resultado era todavía más exiguo que el de la maceración. En cambio, la calidad de la pasta de jazmín o del huile antique de Tevercus, obtenidos mediante el Auflieg en frío, superaba la de cualquier otro producto del arte perfumístico en delicadeza y fidelidad al original. Sobre todo, en el caso del jazmín, parecía que el perfume dulce y erótico de las flores hubiera quedado grabado en las placas de grasa como en un espejo, y ahora lo irradiaran con toda exactitud, cum grano salis, por así decirlo, porque la nariz de Grenouille distinguía sin vacilación la diferencia entre el aroma de los capullos y su perfume concentrado. Como un velo sutil, flotaba en este último el olor propio de la grasa, por más limpia y pura que fuese, sobre la fragancia del original. Lo suavizaba, debilitaba su intensidad. Tal vez hacía incluso soportable su belleza para las personas corrientes. En cualquier caso, el Auflieg en frío era el medio más refinado y efectivo de capturar fragancias delicadas. No existía otro mejor. Y si el método aún no bastaba para satisfacer totalmente a la nariz de Grenouille, éste sabía que era 1000 veces suficiente para engañar a un mundo de narices embotadas. Al poco tiempo aventajó a su maestro Drouot, tanto en la maceración como en el arte del perfumado en frío, y se lo demostró a su manera discreta, velada y sumisa. Drouot le confió de buena gana las tareas de ir al matadero a comprar las grasas más apropiadas, limpiarlas, derretirlas, filtrarlas y determinar la proporción en que debían ser mezcladas. Un trabajo sumamente difícil y muy temido por Drouot, ya que una grasa impura, rancia o con demasiado olor a cerdo, carnero o vaca podía estropear la pomada más valiosa. Le dejaba determinar la distancia entre las placas en la sala del perfumado, el momento exacto para el cambio de flores, el grado de saturación de la pomada y pronto le confió todas las decisiones precarias que él, Drouot, como en otro tiempo Baldini, solo podía adoptar de acuerdo con ciertas reglas establecidas, y que Grenouille tomaba guiado por la infalibilidad de su olfato, aunque Drouot no sospechara siquiera de este hecho. Tiene buena mano, decía, sabe atinar en las cosas. Y muchas veces pensaba, lo cierto es que posee mucho más talento que yo. Es un perfumista 100 veces mejor. Y al mismo tiempo lo consideraba un perfecto idiota, porque, a su juicio, Grenouille no sacaba ningún provecho de sus facultades, mientras él, Drouot, con sus habilidades más modestas, no tardaría en ser maestro artesano. Y Grenouille lo confirmaba en esta opinión, procurando parecer torpe, no demostrando la menor ambición y portándose como si no supiera nada de su propia genialidad, y se limitaba a seguir las instrucciones del mucho más experimentado Drouot, sin el cual él no era nadie. De este modo se llevaban muy bien. Así llegaron el otoño y el invierno. En el taller reinaba más tranquilidad. Los perfumes de las flores estaban presos en el sótano, dentro de ollas y tarros. Y Madame no deseaba lavar una u otra pomada o destilar un saco de especias secas. No había mucho que hacer. Aún quedaban aceitunas, un par de cestos todas las semanas. Extraían el aceite virgen y daban el resto a la almazara. Y vino,
una parte del cual Grenouille destilaba y rectificaba para convertirlo en alcohol. Drouot se dejaba ver cada vez menos. Cumplía con su obligación en el lecho de Madame, y cuando aparecía, apestando a sudor y a semen, era solo para desaparecer en la Quatre Dauphins. También Madame bajaba muy raramente, ocupada como estaba en sus asuntos financieros y en la renovación de su vestuario para cuando concluyera el año de luto. Grenouille solía pasar días enteros sin ver a nadie excepto a la sirvienta, que le daba una sopa al mediodía y pan y aceitunas al atardecer. Apenas salía. Participaba en la vida corporativa, es decir, asistía a las reuniones y los desfiles regulares de los oficiales artesanos tan a menudo como era necesario, para que ni su ausencia ni su presencia llamaran la atención. Carecía de amigos o conocidos, pero hacía todo lo posible para no pasar por arrogante o insociable, dejando que los demás oficiales encontraran su compañía insulsa y aburrida. Era un maestro en el arte de inspirar tedio y simular torpeza, nunca con tanta exageración como para incitar a burlas o convertirse en blanco de las bromas pesadas de sus colegas del gremio. Lo dejaban en paz, y esto era lo que él quería. Pasaba todo el tiempo en el taller. Se justificó ante Drouot afirmando que deseaba intentar inventar una receta de agua de Colonia. Pero en realidad experimentaba con aromas muy diferentes. Su perfume, el que había elaborado en Montpellier, se terminaba poco a poco, pese a que lo usaba con gran parquedad. Así que creó uno nuevo. Esta vez no se contentó, sin embargo, con imitar de modo aproximado y con materiales reunidos a toda prisa el olor básico del ser humano, sino que se empeñó en preparar un perfume personal, o, mejor dicho, gran número de perfumes personales. Primero elaboró un olor discreto, un aroma gris para uso cotidiano en cuya composición figuraba, por supuesto, el olor a queso rancio. Pero que solo llegaba al mundo exterior como a través de una gruesa capa de ropas de hilo y lana alternada sobre la piel reseca de un viejo. Oliendo así, podía mezclarse tranquilamente con los demás seres. El aroma era lo bastante fuerte para basar olfativamente en él la existencia de una persona, y a la vez tan discreto que no podía molestar a nadie.
en realidad perceptible por el olfato. Y no obstante, su presencia estaba siempre justificada del modo más modesto, un estado híbrido que le convenía mucho, tanto en casa de Arnulfy como en sus ocasionales paseos por la ciudad. En algunas ocasiones, sin embargo, este modesto perfume tenía sus inconvenientes. Cuando debía comprar algo por encargo de Drouot o quería proveerse de un poco de algalia o unos granos de almizcle, podía ocurrir que en su perfecta discreción pasara completamente inadvertido y no lo atendieran, o bien que lo viesen pero no le sirvieran lo solicitado o se olvidaran de él mientras lo atendían. Para tales eventualidades, se mezcló un perfume algo más fuerte, con un ligero olor a sudor y algunos ángulos y cantos olfativos que le daba una presencia más agresiva y hacía creer a todos que tenía prisa y le apremiaban negocios urgentes. También logró con éxito atraer el grado de atención deseado con una imitación del aura seminalis de Drouot, que consiguió perfumando un lienzo empapado en grasa con una pasta de huevos frescos de pata y harina de trigo fermentada. Otro perfume de su arsenal era un aroma que incitaba a la compasión y que daba buenos resultados con las mujeres de edad mediana y avanzada. Olía leche aguada y madera limpia y blanda. Con él, Grenouille parecía, aunque fuera sin afeitar, llevara abrigo y mirase con expresión ceñuda, parecía un niño pobre y pálido, embutido en una chaqueta raída que necesitaba ayuda. Oh. Las mujeres del mercado le alargaban al verlo nueces y peras relucientes, porque se les antojaba hambriento e indefenso. Y la mujer del carnicero, una pécora severa y cruel, le permitía elegir y llevarse gratis apestosos restos de huesos y carne, porque su aroma de inocencia, conmovía su corazón maternal. Con estos restos conseguía Grenouille, diluyéndolos directamente en alcohol, los componentes principales de un olor que se aplicaba cuando necesitaba estar solo y ser evitado por todos. Este olor creaba en su torno una atmósfera ligeramente repugnante, un aliento putrido, como el que exhalan al despertar las bocas viejas y mal cuidadas. Era tan efectivo que incluso el poco exigente Drouot tenía que dar media vuelta y buscar el aire libre sin saber con claridad la causa de su asco. Y unas gotas del repelente en el umbral de la cabaña bastaban para ahuyentar a cualquier intruso, hombre o animal. Al amparo de estos diferentes olores, que alternaba como las ropas según las diferentes circunstancias externas y todos los cuales le servían para no ser molestado en el mundo de los hombres y pasar desapercibido en su personalidad real, se entregaba Grenouille a su verdadera pasión. La casa sutil de perfumes. La casa sutil de perfumes. Y como tenía ante sí un gran objetivo y más de un año de tiempo, no sólo procedía con ardiente celo, sino también de un modo planeado y sistemático afilar sus armas, limar sus técnicas y perfeccionar lentamente sus métodos. Empezó donde se había detenido en casa de Baldini, capturando los aromas de cosas inanimadas, piedras, metal, vidrio, madera, sal, agua,
aire. Lo que antes fracasara tan lastimosamente con ayuda del tosco procedimiento de la destilación, salió bien ahora gracias a la poderosa fuerza absorbente de las grasas. Grenouille envolvió durante un par de días en grasa de vaca un pomo de puerta de latón, cuyo fresco aroma un poco mohoso le gustaba. Y... ¡oh! ¡sorpresa! Cuando hubo raspado el cebo y lo olfateó, olía de manera muy vaga, pero inconfundible, a aquel pomo determinado. Este olor persistió incluso después de un lavado en alcohol, suave en extremo, remoto, eclipsado por el vapor del alcohol e imperceptiblemente para todo el mundo, menos para la fina nariz de Grenouille, pero presente en la grasa, lo cual significaba que era asequible, por lo menos en principio. Si dispusiera de 10.000 pomos para conservarlos envueltos en grasa durante 1000 días, podría obtener una gota minúscula de Saint Absolue de pomo de latón, tan fuerte que todos tendrían bajo la nariz la ilusión irrefutable del original. Consiguió lo mismo con el poroso aroma de cal de una piedra que encontró en el bosque de olivos, delante de su cabaña. La maceró y obtuvo una pequeña bola de pomada pétrea cuyo olor infinitesimal le deleitó enormemente. Lo combinó con otros olores extraídos de todos los objetos que rodeaban su cabaña y produjo poco a poco un modelo olfativo en miniatura de aquel olivar que se hallaba detrás del convento de franciscanos y que, encerrado en un frasco diminuto, podía llevar consigo y evocar olfativamente cuando se le antojara. Eran virtuosismos del arte de la perfumería, pequeños y maravillosos divertimentos que nadie más que él podía apreciar o tan siquiera percibir. Él, sin embargo, estaba encantado con estas frívolas perfecciones y no hubo en toda su vida, ni antes ni después, momentos de dicha tan inocente como en aquel período en que creó con ánimo juguetón naturalezas muertas, paisajes perfumados e imágenes de diversos objetos, porque no tardó en pasar a los objetos vivos. Empezó cazando moscas, larvas, ratas y gatos pequeños a los que ahogó en grasa caliente. Por la noche entraba a hurtadillas en los establos para envolver durante un par de horas vacas, cabras y cochinillos en paños impregnados de grasa o cubrirlos con vendajes empapados de aceite. O bien se introducía en algún aprisco para esquilar con disimulo un cordero cuya odorífera lana lavaba después en alcohol.
Al principio los resultados no fueron muy satisfactorios porque, a diferencia de los objetos inanimados como el pomo y la piedra, los animales no se dejaban arrebatar su aroma de buen grado. Los cerdos se quitaban los vendajes frotándose contra las estacas de la posilga. Las ovejas balaban cuando se aproximaba a ellas de noche con el cuchillo. Las vacas agitaban las ubres hasta que desprendían de ellas los paños engrasados. Algunos escarabajos que capturó segregaron líquidos nauseabundos cuando intentó tratarlos, y las ratas se meaban de miedo en las pomadas sumamente sensibles. Los animales que quiso macerar no cedían su olor como las flores, sin queja o solo con un suspiro inaudible, sino que se defendían de la muerte con desesperación. No se dejaban ahogar y pateaban, luchaban y sudaban con tal profusión que la grasa caliente se estropeaba por exceso de acidez. Así no se podía trabajar bien, naturalmente. Los objetos debían ser reducidos a la inmovilidad y además tan de repente que no tuvieran tiempo de sentir miedo o resistirse. Era preciso matarlos. Matarlos. Primero lo probó con un cachorro de perro al que indujo a separarse de su madre, ofreciéndole un pedazo de carne delante del matadero e incitándolo así a seguirle hasta el taller, donde, mientras el animal mordía con excitación la carne que él sostenía con la mano izquierda, le asestó en el cogote un golpe fuerte y seco con un leño. La muerte fue tan súbita que el cachorro aún conservaba la expresión de felicidad en el hocico y los ojos cuando Grenouille lo colocó en la sala del perfumado sobre una parrilla, entre las placas engrasadas, donde soltó todo su olor perruno sin que lo enturbiase el sudor del miedo. Huelga decir que la vigilancia era esencial. Los cadáveres, como las flores arrancadas, se descomponían con rapidez. Grenouille hizo, pues, guardia junto a su víctima durante unas 12 horas, hasta que notó los primeros efluvios del olor a cadáver. Agradable, ciertamente, pero adulterador, emanado por el cuerpo del cachorro. Interrumpió el eflaugué en el acto, se deshizo del cadáver y puso la poca grasa conseguida y sutilmente perfumada dentro de una olla, donde la lavó con cuidado. Destiló el alcohol hasta que solo quedó la cantidad para llenar un dedal y vertió este resto en una probeta minúscula. El perfume olía con claridad al aroma a sebo, húmedo y un poco fuerte del pelaje perruno. De hecho, sorprendía por su intensidad. Y cuando Grenouille lo dejó olfatear a la vieja perra del matadero, el animal estalló en un aullido de alegría y después gimoteó y no quería apartar el hocico de la probeta. Pero Grenouille la tapó bien. Se la guardó y la llevó mucho tiempo encima como recuerdo de aquel día de triunfo en que había logrado por primera vez arrebatar el alma perfumada a un ser viviente.
El perfume de Patrick Süskind.